Bienvenidos, iniciamos esta transmisión para el SQ Play. Nos encontramos junto al doctor Rubén Mansi y se va a referir a los recientes dichos del presidente sobre la salida, digamos, de nuestro país de la OMS. Bueno, la salida a la Organización Mundial de la Salud, el presidente lo anunció 24 o 48 horas después de que el presidente Trump anuncia que Estados Unidos se va a retirar. La retirada se va a efectivizar recién en un año porque es necesario la salida con un año de aviso. Ahora las razones no las terminamos de entender porque aparentemente, por un lado, se dice que es un ahorro. La Argentina aporta entre 6 millones de dólares a 10 millones de dólares al año, pero eso en salud y lo que vale la información que la Organización Mundial de la Salud da a los distintos países sobre posibles brotes epidémicos, sobre medidas preventivas, etcétera, bueno, es incomparable. No es nada para la Argentina aportar 8 millones de dólares al año por pertenecer a un sistema de salud global y sobre todo, vuelvo al punto, en una época donde las pandemias cada vez acechan más. Y por otro lado, la otra razón que argumentaron es que la Organización Mundial de la Salud tuvo errores durante el COVID. Es cierto que tuvo errores, pero el principal error no fue recomendar la cuarentena. La cuarentena lógica, racional, de pocos días, era necesario. Lo que fue irracional fue la cuarentena eterna del presidente Fernández, fue que durante un año y medio los chicos no fueron a clase, fue parar toda la producción, pero eso no fue un problema de la Organización Mundial de la Salud, eso fue un problema de nuestros, digamos, gobernantes del momento. Y lo otro que dicen es que perdemos soberanía sanitaria. Eso es mentira, porque la Organización Mundial de la Salud da recomendaciones sanitarias. Los países la pueden seguir o no. Nadie está obligado a hacer exactamente lo que la Organización Mundial de la Salud pide. Entonces son tres argumentos poco consistentes y yo más bien lo interpreto desde el punto de vista político como una sobreactuación del presidente Milei adhiriéndose a las políticas del presidente Trump, que por otro lado es probable que el presidente Trump vuelva atrás, porque es probable que se dice que en este momento está renegociando para que Estados Unidos quede dentro de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que esto podría ser una jugada o un paso en falso para la Argentina, porque si Estados Unidos termina después quedando en la OMS y nosotros salimos, como ya sabemos que ha tenido el presidente por ahí algunas diferencias con otros países, también incluso con el Mercosur, ¿no? Sí, es un paso en falso feo, porque al final, encima, en un mundo globalizado, mire, yo le cuento una cosa importante que poco se difundió. Hace un tiempo se empezó a hablar de la viruela del mono, que es la viruela simia, que hubo un brote epidémico en África. Bueno, gracias a la Organización Mundial de la Salud y a las alertas tempranas de la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono no se expandió y no se convirtió en una pandemia que iba a ser mucho peor que la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque tuvo alertas tempranas, porque actuó sobre esos países, porque ayudó a esos países a aislar los casos, a vacunar a la población de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, vamos a hacer una cuestión nacionalista. Un gobierno liberal va a ser una cuestión nacionalista y tan luego con la salud, porque no la estamos haciendo con fronteras, estamos haciendo con la salud. Me parece que podemos llegar a dar un paso en falso que nos va a dejar un poco mal parados en el concierto de las naciones. Hablando de salud y si hablamos de política, yo creo que peor aún, no sé qué opina respecto a la sensibilidad que todavía tiene la gente, los que han perdido a sus seres queridos durante el COVID, durante esta pandemia reciente, que si bien han pasado pocos años, todavía está fresco en la memoria de los argentinos. Parte de la gente que murió no debería haber muerto, porque si acaso hubiese vacunado desde el principio,
pero justamente el error fue mezclar la ideología con la salud. Y por una cuestión ideológica, la Argentina no tuvo las vacunas Pfizer varios meses antes y tuvimos que esperar la Sputnik. La Sputnik fue una buena vacuna, evidentemente, pero a lo mejor en vez de más de 100.000 muertos, hubiesen sido 50.000, 60.000 y nos hubiésemos ahorrado 30, 40.000 vidas. Por una cuestión ideológica del gobierno de Fernández. No sea cosa que Milei termine haciendo desde la antípoda del gobierno de Fernández, cometiendo el mismo error, anteponiendo la ideología y el alineamiento internacional antes que la política de salud. Y hablando de la viruela del mono, cada vez que sale en los portales internacionales algún tipo de virus nuevo y que afecta a la población, se encienden las alertas y la gente entra en pánico, ¿no? Sí, yo creo que hay que relajarse un poco, que el miedo no nos juegue una mala pasada, pero hay que tomar precauciones, porque el cambio climático, otro tema que el gobierno no le está dando la importancia y un poco lo niega también, el cambio climático hace que la zoonosis, o sea, las enfermedades, o no enfermedades, porque a veces son portadores sanos los animales, puedan saltar más fácil al hombre. La deforestación del Amazonas ha hecho que muchas variedades silvestres de mamíferos vayan corriendo su frontera y se calculan más o menos 100 kilómetros más al sur. Entonces entran en contacto con poblaciones que no tenían contacto, no tienen los anticuerpos desarrollados y pueden saltar fácilmente epidemias por gérmenes que los portadores son animales, pero la podemos terminar sufriendo nosotros, como el caso del COVID, que bueno, de los murciélagos pasó al hombre. Entonces, hay toda una problemática que es una problemática global. No es ni de Haití, ni de Bolivia, ni del Congo, no, es de todo el mundo. Por eso es muy complicado irse de una organización que es global y que es supranacional. 198 países forman parte de la Organización Mundial de la Salud. Claro, está todo conectado con todo, o sea, las decisiones políticas con la realidad, que es el calentamiento global, con los incendios, con todo lo que usted menciona, es una cadena que lleva a este tipo de consecuencias, ¿no? Que hay que pensar bien entonces antes de tomar una decisión tan importante. Por supuesto, desde el punto de vista sanitario, hoy hay problemas que hace que cuando yo estudiaba medicina, lo veíamos como inexistentes. Cuando nosotros estudiábamos la fiebre amarilla, decíamos, ¿para qué nunca vamos a ver un enfermo con fiebre amarilla? Estudiábamos la viruela estaba desapareciendo en el mundo. Y hoy hay fiebre amarilla, hay viruela del mono, etcétera, etcétera. Nuestras fronteras como país, no podemos controlar el narcotráfico, no podemos controlar no podemos controlar el contrabando, vamos a controlar los virus y los gérmenes que puedan entrar. Ya es un mundo global, es un mundo que es uno solo desde el punto de vista sanitario y hay que tener datos y información global. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes, muy amable. Ahí estaba la palabra del doctor Rubén Mansi, les agradecemos a ustedes por estar del otro lado.